Mi nombre es Miguel Iríbar y llevo esquivando la muerte desde niño. Llevé manguitos hasta los 12, ruedines hasta los 15, sin embargo en otras épocas morir no era el mayor miedo de los hombres, era vivir sin honor. Bastaba un cruce insolente de palabras o un artículo satírico para ofender el honor de un caballero, y si éste quería repararlo, debía desafiar al ofensor a batirse en duelo. A pesar de estar prohibidos desde 1716, en el siglo XIX fueron innumerables los duelos a muerte entre ministros, aristócratas, militares y periodistas. Y nos quejamos hoy de los ofendiditos de Twitter. Y en octubre de 1904 hubo un hombre de Sevilla que se ofendió gravemente. Su enfado derivó en uno de los últimos duelos a muerte de nuestro país. El ofendido era Rafael de León, marqués de Picman, un hombre generoso y manirroto cuyas deudas le habían llevado a pedir un préstamo al contrincante, Vicente Paredes Maroto, capitán de la Guardia Civil y amigo del marqués. Pero la disputa, aunque lo parezca, no fue por un puñado de pesetas. Una historia que conoce a la perfección Pedro Álvarez Osorio, dramaturgo y autor de la obra Duelo a muerte del marqués de Picman. ¿Qué motivó exactamente el duelo entre el marqués de Picman y Vicente Paredes Maroto? Bueno, la causa última fue realmente unos rumores que aparecieron por Sevilla, donde se decía que la mujer de Picman tenía algún affair con el capitán Paredes. Picman se presentó un día en el Teatro Cervantes, mientras estaba representando una zarzuela, y cogió al capitán Paredes por la solapa, le pegó una bofetada y le tiró un guante de duelo, de alguna manera retándolo a que pasara cualquier cosa. Él con tan mala fortuna que estaba allí delante el capitán general. ¿Cómo podía consentir un capitán general que a un capitán lo ofendieran delante de todo el público sevillano? Con lo cual obligó que el duelo fuera y un duelo terrible, un duelo a muerte. Esa bofetada implicó necesariamente que iba a haber un duelo, pero ese duelo tenía que estar de algún modo sujeto a una burocracia o como mínimo a algunas reglas. ¿Cuáles eran esas reglas? Bueno, las reglas en el caso de Picman fueron terribles. 15 disparos, cuando lo normal eran 3 o 4. Se dejaban 30 segundos para apuntar, cuando lo normal era la mitad. Y además de eso, si esos 15 disparos fallaban, estaban sometidos a que se enfrentarían con espada francesa, hasta que uno cayera muerto o muy mal herido. Es decir, era evidente que las reglas eran acabar con el marqués de Picman. 10 de octubre de 1904, 4 de la tarde. Aquel lunes, en lugar de siesta, tocaba duelo. Marqués y Guardia Civil llegaban acompañados de sus padrinos. No faltan periodistas y curiosos. Se había acordado una distancia de 25 pasos, pero deciden reducirla a 15. El primero en disparar es el marqués de Picman. Falla. 2 disparos después, un cuerpo cae al suelo. El cadáver del marqués tenía una bala en el pecho y una carta en el bolsillo. ¿Qué decía esa carta? Pues no lo sabemos. Suponemos que había una carta porque los duelistas solían escribir una carta de exculpación a todas aquellas personas que habían colaborado de una otra manera con el duelo. Pero los problemas para el honor del marqués no habían terminado, ni por asomo. Su féretro fue conducido hacia el cementerio de San Fernando en una carroza dorada y rodeado de una multitud, pero al llegar al cementerio el capellán les prohibió la entrada. En aquel momento es la iglesia la que disponía quién entraba y quién no entraba en sagrado. Teníamos un cementerio civil para enterrar a aquellos que o bien habían sido suicidas, o en este caso como eran duelistas, o aquellos que no tenían la misma religión, que era la religión católica. La turba asalta el cementerio y consiguen que el marqués sea enterrado en el mausoleo familiar durante unas horas. Esa misma noche, las autoridades ordenan sacar el cadáver de su panteón para darle sepultura en el cementerio de disidentes. Humillado en vida, muerto en duelo y profanado en la tumba. No se puede decir que fue la mejor semana para el marqués de Picman. ¿Qué ocurrió con el autor del disparo que mató al marqués? Nada. Para que se vea lo que significan los poderes en esa época. Le pusieron una denuncia y una persecución para tratarlo y entonces los militares lo cogieron y lo mandaron a Madrid. Cuando se interpuso la misma denuncia en Madrid, lo mandaron a Sevilla. Se debatió en todas partes. Por eso intervino la justicia, no solamente por el poder de la Iglesia. También en el Parlamento se llegaron a interpelar. Aparece en los periódicos ¿dónde está el capitán Paredes? En algún caso hay alguna viñeta donde lo ponen en una estación intermedia entre Sevilla y Madrid. No pasó nada. El capitán Paredes se licenció como capitán y después siguió ascendiendo y tuvo su vida militar sin absolutamente ninguna influencia sobre lo que pasó en aquel duelo. Finalmente el caso fue sobreseído y acabó pagando los platos rotos el gobernador, que fue destituido por no haber parado el duelo a tiempo.
¿Cómo se puso fin a la costumbre de los duelos? Bueno, como dato importante decirte que la Constitución que ha salido de la República ya incluso se despenalizan los duelos, porque ya no hay duelos. Tampoco el honor, también se va democratizando la sociedad, el honor no aparece como un elemento tan importante, ha sido producto del desarrollo de la sociedad, de la democratización de la sociedad y de estar mal visto. La pistola, arma del cobarde, con que nada le queda hacer al honor sino morir. Lo dijo Mariano José de Larra en 1835, y aunque su alegato antiduelista tardó casi un siglo en calar, al final caló. Hoy en día no es una opción respetable encañonar a nadie por honor, lo cual es un alivio porque tengo una puntería pésima.